siglos, en realidad comparten el mismo Dios, los mismos profetas y hasta el mismo libro de origen, y sin embargo no podrían ser más diferentes en lo que respecta a la salvación, a Jesús y a cómo debes vivir tu vida. Hoy vamos a desmantelar todo lo que creías saber sobre el Islam y el cristianismo, porque las diferencias van mucho más profundo de lo que te han contado. Bienvenidos al Poder de la Fe. Hoy nos adentramos en uno de los temas más interesantes y a la vez controversiales, una comparación honesta, directa y sin filtros entre el Islam y el cristianismo, dos religiones que juntas representan a más de la mitad de la humanidad. Si eres creyente, agnóstico o simplemente curioso, este video te va a sorprender. Dale like ahora mismo, porque esto se pone interesante desde el primer minuto. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campana. Empecemos por algo que mucha gente no sabe. El Islam y el cristianismo no nacieron como enemigos, nacieron como parientes. Ambas religiones, junto con el judaísmo, son llamadas religiones abrahámicas. Las tres veneran al mismo patriarca, Abraham. Las tres reconocen a Adán, a Noé, a Moisés. Las tres creen en un Dios único y todopoderoso. Y sin embargo, en algún punto del camino, cada una tomó una dirección completamente distinta. ¿Cuándo se formaron como religiones organizadas? El cristianismo tomó forma entre los años 28 y 33 después de Cristo, justo después de la muerte y resurrección de Jesús. El Islam surgió varios siglos más tarde, entre el 610 y el 622 después de Cristo, con las primeras revelaciones recibidas por el profeta Mahoma. Hoy el cristianismo es la religión más grande del mundo, con aproximadamente 2,400 millones de seguidores. El Islam le sigue con cerca de 1,900 millones. Juntas, más de 4.000 millones de personas, casi la mitad del planeta. Ahora bien, ¿qué define a cada una de estas religiones en su núcleo más profundo? El cristianismo gira en torno a una figura central, Jesucristo. Los cristianos creen que Jesús no era simplemente un hombre ni un profeta más. Creen que era Dios hecho carne, que vino al mundo a morir por los pecados de la humanidad y que resucitó al tercer día. Eso lo cambia todo, porque si Jesús es Dios, entonces su sacrificio tiene un peso eterno. El Islam, en cambio, tiene como centro absoluto a Alá, que simplemente es la palabra árabe para Dios. Los musulmanes creen que Alá es uno, indivisible, y que no tiene hijo ni compañero. Mahoma es considerado el último y más importante profeta, el mensajero final de Dios. No es Dios, no es divino, es un ser humano elegido para transmitir el mensaje definitivo. Aquí ya tenemos una diferencia enorme. Para el cristianismo, Dios bajó al mundo en forma de persona. Para el Islam, Dios nunca haría eso, porque está por encima de toda forma humana. Mija pinaurameni pirstenes está terpirste. El Islam sí reconoce a Jesús, no lo ignora, no lo borra. De hecho, Jesús, llamado Isa en árabe, aparece mencionado en el Corán muchas veces. Los musulmanes creen que nació de una virgen llamada María, que fue un profeta poderoso, que realizó milagros. Hasta ahí, coincidencia total. Pero el Islam niega categóricamente tres cosas que para el cristianismo son absolutamente fundamentales: que Jesús sea el Hijo de Dios, que haya sido crucificado y que haya resucitado. Los musulmanes creen que Dios lo salvó antes de la crucifixión y lo elevó directamente al cielo. Para un cristiano, escuchar eso puede sonar radical, pero para un musulmán, la idea de que Dios pueda morir en una cruz es lo que no tiene ningún sentido. Dos visiones del mundo completamente distintas, nacidas de los mismos textos ancestrales. Esto nos lleva a otro punto de choque fundamental: la doctrina de la Trinidad. El cristianismo enseña que Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses separados, sino una sola esencia divina en tres dimensiones distintas. Es un concepto filosóficamente complejo, y hay teólogos que llevan siglos intentando explicarlo. El Islam lo rechaza de plano. Para los musulmanes, la Trinidad es una forma de politismo disfrazado. Ellos practican lo que llaman Tauhid, la unicidad absoluta de Dios. Alá es uno, sin divisiones, sin manifestaciones, sin personas, uno solo. Esta diferencia no es menor.
Es, en muchos sentidos, el corazón del conflicto teológico entre ambas religiones. Hablemos ahora de los textos que guían a cada religión. Los cristianos tienen la Biblia, un conjunto de 66 libros escritos por decenas de autores a lo largo de más de 1000 años. Los cristianos creen que esos autores fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero que escribieron con su propia voz, su propio estilo, su propia humanidad. Por eso en la Biblia encontramos poesía, historia, cartas, profecías y canciones. Es una biblioteca entera dentro de un solo volumen. El Corán, el libro sagrado del Islam, tiene una naturaleza diferente. Los musulmanes creen que fue dictado por el arcángel Gibril, que es Gabriel, directamente al profeta Mahoma, palabra por palabra, sin interpretación personal ni añadidos humanos. Es, según la fe islámica, la palabra literal e inalterada de Dios. El Corán tiene 114 capítulos llamados suras, cada uno dividido en versos llamados aleyas. Y algo importante, los musulmanes consideran que la lectura más auténtica del Corán es en árabe original, porque traducirlo puede alterar el significado de conceptos que no tienen equivalente exacto en otros idiomas. Ambos libros mencionan a los mismos personas, Adán, Abraham, Moisés, María, Jesús, pero los interpretan de formas radicalmente distintas. Ba'aria-ke y Tartama. Llegamos ahora a una de las diferencias más profundas de todas. ¿Cómo se salva una persona? En el cristianismo, la salvación es un regalo. No se gana, no se compra, no se merece. Se recibe por fe en Jesucristo. La idea es que ningún ser humano puede ser lo suficientemente bueno como para estar ante Dios por sus propios méritos, porque todos somos pecadores desde el origen. Solo el sacrificio de Jesús puede cubrir esa deuda. Las buenas obras son una consecuencia de la salvación, no su causa. En el Islam, la salvación funciona de manera diferente. Se alcanza mediante la sumisión a Alá y el cumplimiento de los 5 pilares, la Shahada, que es la profesión de fe, el Salat, las 5 oraciones diarias orientadas hacia la Meca, el Saum, el ayuno durante el Ramadán, el Zakat, la limosna obligatoria, y el Hajj, la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. En el día del juicio, las buenas y malas acciones serán pesadas en una balanza. 2 sistemas completamente distintos, uno basado en la gracia, el otro en la obediencia y el esfuerzo. Las diferencias no quedan solo en lo teológico, se sienten en la vida cotidiana. Los musulmanes rezan 5 veces al día, en horarios específicos, con una preparación ritual de limpieza llamada wudú, descalzos y orientados hacia la Meca. Los cristianos oran también, pero sin un ritual de horario fijo ni una dirección física específica. La oración cristiana es más libre en su forma. En cuanto a la alimentación, los musulmanes siguen la ley halal, que prohíbe, entre otras cosas, el cerdo y el alcohol. Los judíos tienen leyes similares llamadas kosher. La mayoría de los cristianos no tienen restricciones alimenticias formales, al menos desde el Nuevo Testamento. En cuanto al liderazgo religioso, los musulmanes tienen imanes, jeques y muftíes. Los cristianos tienen pastores, sacerdotes, obispos y diáconos, dependiendo de la denominación. Y en cuanto a los días y celebraciones sagradas, los cristianos celebran la Navidad, la Semana Santa, la Pascua. Los musulmanes celebran el Ramadán, el Eid al-Fitr al final del ayuno y el Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio en memoria de Abraham. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que el Islam y el cristianismo son religiones que comparten raíces profundas, personajes comunes y una devoción genuina a un solo Dios, pero difieren radicalmente en quién es Jesús, en cómo funciona la salvación, en la naturaleza de Dios y en la forma en que esa fe se vive cada día. Ninguna de estas diferencias se puede resolver en un video, ni siquiera en 1000, pero entenderlas, respetarlas y estudiarlas con honestidad es lo que nos hace personas más informadas, más tolerantes y más capaces de convivir en un mundo donde la mitad de la humanidad cree en una u otra de estas tradiciones. Este guión fue presentado de manera general. Sé que tanto el cristianismo como el Islam tienen corrientes, denominaciones y escuelas de pensamiento muy diversas. Si tienes algo que agregar o corregir, los comentarios son tuyos. Aprendo tanto de ustedes como espero que ustedes aprendan aquí.
Mayra Erieri. Hasta el próximo video. Mantente curioso, mantente informado. Nos vemos pronto.